Ya estoy Ah, te voy a poner grabando. el host. Ah, ok, lo voy a parar Ujú. aquí. Ajá, ¿Ya estás grabando? Ok, voy a parar sí. aquí ya. Gracias. Entonces, ahora ya voy a compartir la presentación que me ha pasado Carlos y ya la estaba viendo un poco ahora. Entonces, también ya le pedí algunas aclaraciones, así que espero hacerlo de la mejor manera posible. Y a ver, ¿pueden ya verlo? Creo que lo voy a dejar así en pequeño o lo agrando mejor, ¿qué les parece? Bueno, a ver, Agrándalo, así. si no, sí. Sí, sí. Entonces, un ratito. Ahora, normalmente iba a hablar Carlos sobre los neologismos en el quechua. ¿Alguien ha escrito al chat? Ah, ya. Ari, entonces, lo entiendo correctamente, Rosalinda está aprobando la sugerencia de Gani sobre el comité. Hunyurich Masikuna. Y bueno, yo ya hice clic en que sea grande, no sé. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí lo pueden ver en grande, ¿verdad? ¿Cierto? Ari. Perfecto. Entonces, aquí voy a hablarles un poco sobre imataj, que son neologismos en lenguaje científico también, que es imaraikutaj, y por qué sería bueno usarlo o desarrollarlo, y mainataj, cómo podemos hacerlo, cómo. Entonces, primeramente ver un poco qué es el lenguaje científico y aquí la cuestión es un poco lo que ya mencionó Carlos también, lo que también mencionó Miquel, es que el lenguaje científico y las lenguas quechuas tienen algo así como una relación antinatural, como que se excluyen mutuamente, no, no es posible hacer ciencia en quechua y todo eso que acabamos de hablar también. Entonces, ¿cuál es el problema un poco con el lenguaje científico? O el reto, mejor dicho, tal vez, es que lo voy a leer para que tengan tiempo de escucharlo todo. La ciencia no puede realizarse usando el lenguaje cotidiano. Necesitamos un lenguaje científico. Con las palabras del día a día no es suficiente. Por el contrario, se constituye a partir de una gramática especializada. Estas son funcionales en tanto que facilitan la presentación efectiva de la información. Es mucho más efectivo si tenemos palabras muy adecuadas, muy precisas. Y también facilitan el desarrollo de la argumentación en la ciencia. Podemos también argumentar mejor qué es lo que queremos expresar exactamente, qué es lo que hemos encontrado, si podemos decirlo de una manera muy precisa. Al mismo tiempo, sin embargo, conlleva a que la redacción científica sea particularmente densa, técnica y abstracta. Entonces, denso, pues en el sentido de que necesitamos muchas palabras bastante específicas. Técnico, que son pues especializadas, y abstractas, que a veces las palabras son, no es algo tan tangible porque hablamos mucho también de conceptos. Así que aquí Carlos preparó un pequeño ejemplo sobre la densidad de que tenemos un mayor número de palabras con contenido léxico. Entonces, yo le pregunté qué es el contenido léxico y es cuando una palabra hace referencia a algún objeto de la vida real, del mundo real. Por ejemplo, el asma hace referencia a una enfermedad, pero hay muchas palabras que no hacen realmente referencia a algo, que no tienen un contenido, no transportan una idea de algo, sino más bien son como que conectores, por ejemplo, el artículo el o un o cual, y todo eso pues no tienen así un contenido, no tienen un referente, pero en la ciencia sí es muy frecuente que tenemos palabras que se refieren a algo del mundo real, como el asma, el, también me imagino constreñimiento,
Entonces, como pueden ver aquí, hay un montón de palabras que hacen referencia, por ejemplo, también vías respiratorias y todo eso. O medicamentos, etcétera. Y para todos estos objetos hay que tener pues una palabra propia, entonces es muy denso. Se necesita mucho vocabulario para poder hablar bien especializadamente. Creo que eso es todo lo que hay que decir sobre esta hoja aquí y podemos pasar a la próxima. Entonces, cuando hablamos de lenguaje técnico, ¿qué significa que sea técnico? Pues, por un lado, tenemos la jerga científica y la especialización, es decir, que cuando hablamos en términos científicos, ya cada palabra tiene su significado exactamente asignado. O sea, por ejemplo, tenemos glucosa y azúcar. Pues glucosa evidentemente es un tipo de azúcar específico. Entonces, para azúcar en quechua podríamos decir, por ejemplo, miski. Si, no sé si están de acuerdo, pienso que podríamos decir miski. No depende, porque glucosa viene de griego y azúcar viene de árabe. Pero ahora, que así veo las cosas. Normalmente el griego y latín son digamos, las lenguas cultas. Que se han utilizado mucho justamente para especializarse, ¿no? Incluso en alemán. ¿Perdón? Incluso en alemán. Ajá, sí, die Glucose. En vez de glucosa decimos glucose en alemán. Entonces ahí también hay un montón de influencia del latín y del griego. Pero evidentemente glucosa, ¿por qué usamos glucosa? Pues porque sirve para referirnos a un tipo de azúcar bien específico. Entonces, a eso se refiere el lenguaje técnico, que cada cosa tiene así su propia palabra. O, por ejemplo, es diferente decir menstruación que decir regla, porque en un texto científico es más probable encontrar menstruación, justamente porque regla en este caso es un poco más cotidiano. Es un poco más lenguaje común. Y regla puede significar muchas cosas. También puede ser una regla ortográfica, una regla para cómo escribimos. Y no solamente significa menstruación, sino que regla es mucho más polisémico, tiene más significados posibles. Entonces es importante que tengamos una palabra que no se pueda confundir con tantas otras cosas. O aquí también, como ejemplo, indagar y buscar. Tienen diferentes connotaciones. Buscar siendo mucho más general. O parte y partícula, que vienen del mismo origen, pero ya cada palabra tomó su propia especialización. O todavía más técnicas como átomo, célula, quark, etcétera. Otro ejemplo es que el lenguaje técnico también puede tener así diferentes definiciones. Entonces podemos tener una palabra que se usa en el lenguaje común como sonido, un sonido. ¿Qué sonido es este? ¿Escuchas este sonido? Así lo podemos usar en un uso cotidiano, pero la misma palabra cuando se usa en un contexto científico ya se usa teniendo en cuenta una cierta definición también. Por ejemplo, podría usarse en la física. Entonces es como que yo no sé mucho de física, pero me imagino que se refiere más que nada a algo que se puede registrar, algo que tal vez incluso un sonido que los humanos no podemos escuchar, pero sigue siendo un sonido para la física. Entonces, yo creo que sonido como comportamiento físico. Sí. Bueno, Uh-huh. de todas maneras son ejemplos, creo que no es necesario ir tan lejos, pero también, por ejemplo, en la lingüística, que es un sonido. Ahora, me imagino que sonido es lo que en alemán sería laut, como un fono, pero bueno, de todas maneras ya tiene su definición también. No es como que lo usamos como en la vida cotidiana y puede significar muchas cosas. Si decimos sonido hablando sobre lingüística, los demás lingüistas saben exactamente a qué nos referimos también.
Y otro punto importante para el lenguaje técnico sería la denotación y la connotación. Por ejemplo, aquí Carlos puso esto. Yo soy tenaz, tú eres testarudo, él es un imbécil terco e incorregible. Entonces, estamos básicamente diciendo lo mismo con cada una de las palabras en negrita, o es que estamos diciendo diferentes cosas. Y es que en cuanto a lo que describimos, es muy similar: tenaz, testarudo, terco, incorregible y todo eso. Pero es muy diferente si decimos tenaz o terco, porque terco se puede tomar ya un poco más como un insulto, por ejemplo. También tiene una connotación más negativa, y tenaz tiene una connotación, creo, un poco más positiva. Entonces, ahí vemos que también hay una gran diversificación del lenguaje para ser bastante específicos y poder usarlo dentro de un lenguaje técnico. Probablemente no diríamos terco en un texto científico, por ejemplo. Y por último, cuando hablamos de la abstracción, es importante tener en cuenta, y lo voy a leer también, que la ciencia es una disciplina que se basa en definir, comparar, caracterizar, clasificar y explicar, así como construir una argumentación a favor o en contra de hipótesis acerca de los fenómenos en el mundo natural. Y para eso los sustantivos son un recurso particularmente poderoso. Entonces, significa que sobre todo necesitamos bastantes sustantivos para poder hablar de los fenómenos, porque con un sustantivo podemos referirnos a un fenómeno, a un proceso, a un objeto en el mundo natural. Y nos sirven bastante los sustantivos por eso. Estos pueden tomar información previamente presentada y sintetizarla. Entonces, con un solo sustantivo podemos juntar bastante de lo que acabamos de decir. Podemos expresar mucho en una sola palabra. O también abstraer esa información en entidades las cuales se pueden usar como participantes gramaticales en una discusión. O sea, ya podemos expresar más, podemos expresar las ideas de una mejor manera. Y para que sea más claro, Carlos también incluyó aquí un ejemplo de nominalizaciones, es decir, palabras que se basan, por ejemplo, en un verbo. La conservación se basa en conservar, pero aquí es ya un sustantivo, fue nominalizado. Entonces, muchas veces en textos científicos tenemos frases como estas: la conservación de los suelos es el manejo de estos para prevenir su destrucción. Destrucción también siendo una nominalización de destruir. O durante la combustión, el carbón y el hidrógeno se combinan con el oxígeno del aire para formar dióxido de carbono y agua. Este proceso, entonces aquí vemos la palabra proceso, no es necesariamente, bueno, sí, una nominalización de proceder tal vez, pero este proceso nos sirve para referirnos a toda la frase anteriormente dicha, anteriormente escrita, y no tenemos que volver a repetir todo. Este proceso libera energía en forma de calor y luz. Y por último, también hay varios ejemplos en la última frase. La característica más importante de los mamíferos placentarios es que sus embriones se desarrollan en el útero de la hembra. Este tiempo de desarrollo, el desarrollo, otra nominalización de desarrollar, desde la fertilización hasta el nacimiento, se conoce como el periodo de gestación. Entonces aquí también tenemos 4 sustantivos que expresan algo abstracto también, una idea. Sí, hasta aquí. No sé si hay preguntas, pueden hacerlas ahora. Pues, por ejemplo, en vasco, esto no sería sustantivo, serían verbos o, digamos, sustantivo verbal.
Perdón, ¿cuáles de estos, por ejemplo? Serían sustantivos verbales. Creo que Verbal noun. en quechua creo que muchos de esos también se podrían expresar como el infinitivo de un verbo, o sea, la forma verbal en quechua cuando termina en Y puede entenderse tanto como el imperativo como el infinitivo y a la vez como la nominalización de ese mismo verbo también. En eso se Porque parece esto también. causa muchos problemas en la traducción vasca, o sea, ese tipo de Ujú, normalización no sé, ujú. ya sé en euskera, pero no sé cómo decir en castellano, pero a veces puede ser en español así, o incluso en inglés, alemán, no sé, pero por lo menos en lenguas como euskera o quizás el quechua, pues sería otro proceso de Ujú. traducir. Sí, en alemán tendencialmente podemos nominalizar también muchos verbos, pero también tenemos muchas otras maneras de nominalizar y no siempre es solo en base al verbo. Así que depende un poco siempre de la palabra. Pero por ejemplo, aquí creo que nacimiento, no sé, el nacimiento se podría decir como un verbo. Justamente ayer con Carlos, Hasta nacer, perdón. hasta nacer, eso se Hasta el diría nacer, en entonces vasco, jaioarte, nacer hasta nacer. sería, corríjanme ustedes los que son quechohablantes nativos, por ejemplo, pajari, pajari como tal ya sería nacer, pajari cama hasta el nacer, se podría entender. O sea, aquí voy a escribirlo directamente aquí. Por ejemplo, podríamos decir pajari cama. ¿Están de acuerdo? ¿Eso se entendería? Hola, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Ah, yo, Pajari, entiendo que es el origen, ¿no? Pajari, Ya, pero Pajari Kama, sí, es como el origen, ¿no? hasta el El origen. Pajari. Bueno, aquí en el diccionario, por ejemplo, del Quechua Dic, en el de Cerrón Palomino me sale verbo intransitivo, amanecer y también nacer. Entonces, depende nuevamente del contexto. Aquí, como antes ya se habló de la característica de los mamíferos placentarios y todo eso, probablemente estamos hablando de nacimiento. Entonces, de repente, por el contexto, aquí sí se podría entender. La cosa es que una forma de nominalizar en quechua es pues simplemente usar el verbo tal cual en su forma de infinitivo con Y al final. Y ya lo podemos utilizar como nominalización también. Entonces puede ser nacer, como también puede ser el nacer. Y el nacer se puede entender como el nacimiento también. Así que de alguna manera el quechua, yo pienso que nominalizar en quechua no es tan complicado después de todo. Voy a dejar este comentario aquí nuevamente. Muchas gracias. Y vamos a ver un poco más ahora que hemos hablado de cuáles son las principales características del lenguaje científico. Todavía hay que ver un poco más. A ver, puedo ya aquí, ya. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los neologismos con la pregunta, es que son términos de laboratorio, como que palabras artificialmente creadas. Y es importante conocer los modelos de desarrollo del lenguaje. Un posible modelo es que un término se convencionalice dentro de una comunidad de hablantes, entonces que se vuelva cada vez más común. Como por ejemplo, creo que pasó con Yachaywasi en vez de Iscuila, que Yachaywasi ahora se ha convencionalizado bastante, pienso, y se entiende como escuela. Y también
para eso es importante, me imagino que es así como Carlos lo quiso decir, que haya una diferenciación de las comunidades de hablantes, o sea, que sepamos quiénes ya son una comunidad de hablantes. Me imagino que ahí se refiere también a los diferentes dialectos. Entonces, no sé cómo lo ven. Miquel, ¿querías decir algo? ¿O? Oh, no, Sí, no, ya. siempre el problema Estabas pensando. entre los dialectos. Siempre es el problema. Bueno, yo creo que con diferenciación, sí, de las comunidades de hablantes posiblemente se refiere ahí a los diferentes dialectos, de que puede que un término sea aceptado dentro de una comunidad que habla un mismo dialecto, pero quizás no dentro de otra. Entonces, es importante también conocer cuáles son las diferentes comunidades. Y bueno, quizás más tarde, cuando Carlos vea la grabación de hoy, él podrá también decir en una de las siguientes reuniones si estaba en lo correcto o no. Entonces, también es importante saber que un neologismo para nada pretende ser correcto o perfecto. De hecho, no hay un neologismo correcto o perfecto, o sea, una palabra nuevamente creada. Solamente hay expresiones adecuadas, expresiones que nos sirven a nosotros para expresar lo que queremos en el contexto en el que lo queremos expresar. Y también la aceptación es cuestión de competencia. Entonces, aquí puso Carlos los ejemplos de abandonar. Ahí tienen, abandonar, no sé si es abandonar o abandonar. Yo no conozco esa primera palabra, pero también luego botica, apoteca, bodega. Y todas, botica, apoteca y bodega, si no me equivoco, están relacionadas entre sí, pero también se usan en diferentes contextos. También podríamos decir, por ejemplo, farmacia en vez de apoteca o botica, ¿cierto? Y creo que bodega ya es un poco más general, no se refiere solo a una farmacia, sino en general más a una tienda. Pero ahí ustedes podrían Para vino, ayudarme. para mí es para vino. ¿Ah, sí? Ya, entonces me imagino que algunas de esas palabras ahí también fueron neologismos. Me acuerdo que hace tiempo hablé con Carlos sobre eso de botica y apoteca, pero de todas maneras pienso que acá es un ejemplo de que neologismos, un cierto neologismo nos puede servir para un cierto contexto y para otro contexto quizás creamos otro neologismo y entonces este nuevo neologismo se va a usar más que nada en ese contexto. Así que vemos que lo más importante es que se adecue al contexto en el que queremos utilizarlo. No hay necesariamente uno solo o uno que es perfecto en todos los sentidos. Puede siempre existir un contexto donde otra palabra, otro neologismo puede ser mucho más útil o mucho más adecuado. Eso hay que tener en cuenta también. Así que cuando nos preguntamos si son términos de laboratorio o muy artificiales, pues también lo principal es que nos sirvan, así que no es como que allá existe tal neologismo y ahora tienes que usarlo, se adecue o no se adecue a tu contexto, eso no va a pasar, ese no es el propósito de los neologismos. Y luego es también importante saber que todos los términos científicos y técnicos están ligados a un discurso específico o a una jerga científica. Es decir, que siempre se utilizan dentro de un cierto discurso. Los utilizamos al mismo tiempo que también utilizamos otros términos científicos y se entiende en todo ese contexto más amplio. Entonces también sigue de esto que
mientras más especializado sea el campo de estudio, más el vocabulario va a depender de otros términos fundamentales. Vamos a tener ciertos términos un poco más generales para ese campo de estudio y si es cada vez que se especializa un poco más, nos podemos basar en esos términos y crear todavía términos aún más especiales y precisos. Entonces, también a la hora de crear neologismos es importante basarnos en eso y que vayamos de lo general a lo específico. Por eso también en el glosario hemos empezado con palabras bastante generales que se utilizan sin importar la rama de la ciencia, que tienen todas en común. Y es que la ciencia procede en pasos que requieren de fundamentos previos. Primero tenemos que establecer todos los fundamentos antes de poder hablar de cosas más específicas, y las palabras mismas a veces se basan en palabras más fundamentales. Entonces es importante primero pensar en los términos más generales, más básicos para un área científico, y después poco a poco se puede también ir pensando en los términos más específicos. Pero a veces quizás vamos a necesitar un término ya bastante específico y entonces podemos pensar primero en términos un poco más básicos que tal vez ya existen y también guiarnos en eso para obtener una posible sugerencia para un neologismo de algo bien específico. ¿Hasta aquí hay preguntas? No. Pues hay neologismos correctos y imperfectos, en mi juicio. Los franceses son los campeones. Ellos han copiado pues, el software, y se niegan desde el software. Entonces inventaron logiciel. Y cuajó. Hoy en día, para decir software, el software dicen logiciel. Y los españoles, la RAE, Real Academia de la Lengua Española, intentaron copiar a los franceses con logicales. Y eso no cuajó. O sea, a veces inventan también balompié para decir fútbol. Y no cuajó. Pero baloncesto sí. Baloncesto sí cuajó en España, pero dicen el básquet en Sudamérica. Entonces, a veces los neologismos pues tienen éxito en un sitio y no en otro. Y sí. ¿Quién sabe por qué? Entonces, estás diciendo que hay algunos que no son tan perfectos. O sea, claro, estamos solamente diciendo que tampoco vamos a encontrar el neologismo que siempre va a aplicar, sino que siempre se trata de encontrar algo adecuado, algo que nos sirva, algo que sea útil. La aceptación de la gente. ¿Perdón? No puedo Se trata de aceptación de la gente. La gente sí, justamente. Eso también en la última parte de la presentación todavía lo voy a comentar también. Entonces, al final de cuentas, el uso va a juzgar cuál de los neologismos va a pegar más que otro. Pero también no es que tengamos que seguir buscando hasta encontrar el neologismo perfecto. No, podemos empezar a utilizarlos por más que todavía no sea quizás exactamente lo que teníamos en mente. Sí, como dice Miquel, la aplicación dentro de oraciones va a servir bastante porque sirven de ejemplo. Sí, entonces, eso sobre todo crear contenido, en mi opinión. Eso también, creo que ya voy a continuar porque eso más tarde también viene aquí. Entonces, aquí brevemente podemos ver qué es importante para el proceso de crear un neologismo. Como también antes lo dijo Miquel, la simplicidad es muy importante. Una palabra es mejor que una frase. Si podemos expresar una idea en una palabra, es mucho mejor que tener que escribir toda una frase para expresar lo mismo. Así que siempre se busca que sea lo más simple posible. Y también es muy importante
la reducción de la ambigüedad a partir de contextos específicos. Entonces, queremos que la nueva palabra no sea ambigua, que sea lo menos ambigua posible. Tal vez nunca podamos eliminar la ambigüedad totalmente, pero por lo menos hacerla lo suficientemente no ambigua como para poder utilizarla en el contexto específico en el que la necesitamos. Que sea lo suficientemente desambigua para el contexto. Espero que se deja entender. Que me dejo entender. O sea, sí es todavía un poco ambigua, pero sin embargo nos sirve y entonces ya está bien. Pero la idea es que sea lo menos ambigua posible. Y por último, siempre nos va a servir bastante pensar en la naturaleza y la función de una entidad. Cualquier entidad, cualquier cosa para la que queramos crear una nueva palabra, en el proceso de encontrar diferentes ideas, es bueno pensar en cómo es esa cosa, cuál es su naturaleza y para qué sirve, cuál es su función. Ahorita también voy a presentarles un ejemplo de eso. Entonces, la interacción entre estos dos criterios, la interacción entre cómo es la cosa y cómo funciona, qué función cumple, eso nos lo hace más fácil ver si un neologismo realmente puede tener validez o no. Y ayer justamente con Carlos yo estaba hablando con él sobre una nota a pie, un footnote, que se usa bastante en los textos científicos cuando queremos anotar algo en la parte baja de la página. Y hemos pensado en maneras de decirlo en quechua. Esas son nuestras ideas de ayer. Entonces, yo estaba pensando primeramente, es algo que está escrito abajo en la página, abajo o fuera del cuerpo del texto principal. Entonces, yo había pensado en la naturaleza, estábamos pensando en abajo es urin, entonces por eso aquí en algunos candidatos ven la palabra urin, haciendo referencia a la naturaleza de la nota a pie. Y también hemos pensado en qué es su función. Por ejemplo, yo pensé primero en aclarar, después hemos pensado en más posibles funciones. Entonces, cuando yo pensé en aclaración, pensé en achikiai y achikiachi. Pero también dijimos, una nota no siempre aclara, puede hacer muchas otras cosas, así que probablemente este candidato no sea tan bueno. Pero justo ahorita también podemos ver sus opiniones de ustedes, así que ya no diré tanto de nuestras opiniones, solo diré lo que hemos encontrado. También en las funciones hemos pensado en que una nota puede ser una advertencia o podemos digresar un poco del tema. Entonces, como tienen la función de comentar, ¿no? Pueden usar esas flechas, por ejemplo, y ¿qué les parece si leemos los candidatos y después cada uno pone su flecha en el candidato que más le gusta, así sin pensarlo todavía demasiado, pero el que más les guste? Hemos pensado en Yapasja Wiliakui, Urin, quizás para mí que también lo traduzco un poco, Yapasja Wiliakui, como que el cuento agregado, aumentado. Urin musiana, justamente de la palabra musia que antes también hemos hablado. Urin yapasja gelkai, este A está de más, debería decir gelkai. Entonces, la escritura agregado abajo, algo escrito agregado abajo, achikiachi o achikiachina, como que algo que sirve para aclarar algo, o chuyachana, también algo que sirve para aclarar. El achikiai viene más de la aurora, cuando sale el sol, y el chuya, pues es claro, como por ejemplo el agua está muy, muy claro.
Hay esa canción de Luzmila Carpio también, Chuya Yaku. Y bueno, pueden poner sus flechas. Yo voy a quitar mi flecha. Pueden ir poniendo sus flechas. O si tienen otra idea más tarde, también pueden escribirla ahí. Mientras ponen sus flechas, también pueden activar sus micrófonos y comentar sus opiniones sobre los candidatos, los posibles candidatos. ¿Tienen algún favorito? ¿Alguien tiene un favorito? O dos favoritos. O quizás una palabra que de todas maneras no les parece la más adecuada. Y nos podrían decir por qué. Sin miedo. Ama mancha cuichis. Ya. Ya, sí. Mejor la primera. ¿Te parece mejor la primera? Sí, esa la entiendo mejor. Y la última, Y Chuya Chana. que Voy a darles estrellas de votación, por decirlo así. Una estrella aquí, y después voy a hacer captura de pantalla para constatar. Alguien, y puedes decirnos también por qué elegiste estas. ¿Qué te parece mejor en estas palabras que en las otras? Otra estrella. Perfecto. Claro. Ya pasja, entiendo que es a la pie de la página, ¿no es cierto? La nota es una cita, ¿no? Que aclara el texto que va en el cuerpo. Sí. Entonces es como una yapa en sí, ¿no? Sí, es como una yapa en realidad. Sí, ajá. Claro, lo que no completa, digamos, un autor que diga, con otro autor uno lo aclara, se puede decir, no sé si es... Sí. Puede ser con otro autor, claro, en una nota a pie o como habías dicho, en un footnote podemos escribir como que compare con tal y tal obra de tal y tal autor, o también podemos simplemente hacer un comentario como que no estoy seguro sobre esta, no sé, sobre esta terminología o no sé, cualquier cosa. Cualquier comentario adicional puede ir en el footnote. Sí, entonces, perdón, no se te escucha muy bien, está un poco entrecortado. ¿Puedes? ¿Ahora? Ya, creo que es un poco mejor. A ver. Es por el internet. Sí. A ver. Sí, trata de decirlo a ver si entendemos. Si se entendía más o menos. Solo que un poco entrecortado. Bueno, eso básicamente la última palabra que es chuyachana, que claro, viene de agua cristalina, ¿no? De agua cristalina, de agua limpia. Entonces, sería aclarar lo que dice en el cuerpo, el texto, a lo que me lleva, ¿no? Sí. Porque considero más claro, o sea, indica mejor el contexto, la nota. En este caso. ¿Te refieres que indica un poco mejor su función también? Sí. Sino que como Carlos y yo también dijimos al final, pero no siempre sirve solo para aclarar. Nosotros hemos dicho que tal vez esas palabras que se basan en aclarar no son tan adecuadas,
pero sin embargo podríamos utilizar chuyachana para decir la palabra aclaración en quechua. No necesariamente para decir nota a pie, pero sí creo que podría ser aceptado para decir aclaración, o sea, una palabra abstracta para hablar de aclarar algo. Sí, entonces también Sí, tenemos no dos... he visto la palabra aclaración. Se quedaría mejor con la palabra aclaración chuyachana, definitivamente. Sí, podríamos agregar eso al glosario Eso también. sí, Podríamos agregarlo de todas maneras. Me gustaría conocer la opinión de los que han agregado Urin, Willakui y Yapasqa, Qelqae. ¿Qué les ha hecho pensar que serían un buen candidato? O buenos candidatos. Buenas tardes. A ver, también voté por Yapasqa Willacuy y agregué Urin Willacuy. Por ejemplo, en Yapasqa Willacuy, o sea, yendo así un poco más a la parte de traducción, que digamos nota a pie, nota es, o sea, algo más como que va a avisar algo adicional, como dice ahí, no necesariamente va a ser algo que va a aclarar, sino que agrega algo más. Entonces, una nota es algo que nos va a avisar sobre algo, ¿no? Entonces, Willacuy, creo que lo entendería por ahí, y Urin sería porque está abajo, ¿no? La nota a pie que es abajo, entonces Urin Willacuy podría ser. Por eso ahí agregué ahí. Sí. Y también el Yapasqa Willacuy, ¿no? Que también sí, que creo que lo asocio un poco más. Me parece muy interesante lo que dijiste sobre el Willacuy y me ha hecho pensar en que Willacuy también puede ser una noticia, ¿no? Me imagino que también se puede usar para, por ejemplo, para el programa Nyohanchik TV. Ellos también hacen Willacuy. Entonces, nota y noticia también tienen un mismo origen. Y por ese lado se podría asemejar bastante al significado de nota también. Sí, me parece muy interesante. Sí. Y el Yapasqa Qelqae, creo que eso incluso hemos mencionado. Creo que hay un eco. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Hola, ¿me escucha? Ajá. Sí. Creo que es de tu lado, Eva, el eco. ¿Es de mi lado? ¿En serio? No escucho. No ¿Me creo. escucha? Ya no se escucha, está bien. Okay. Qué bien. Ok. Entonces, solamente una cosita y después alguien había dicho para decir Rosalinda algo. quería hablar, sí. Sí, por favor. Disculpen. Sí, yo había escrito Yapasqa el Rey. Bueno, en realidad me había guiado de donde dice Urin Yapasqa el Rey. Y por el término Urin sí estaba de acuerdo porque dice un escrito que se encuentra abajo, ¿no? Pero si ya yo me refiero a cuando está afuera, o sea, no necesariamente abajo, la nota. Ajá, podría puede ser usar al final del capítulo, por ejemplo, también. Ajá, entonces es como un escrito agregado. Ajá. Creo que ayer cuando conversé con Carlos también hemos considerado Yapasqa Qelqae y Carlos, si me acuerdo bien, dijo que eso le parece más como apéndice, el Yapasqa Qelqae. Entonces podría ser que Yapasqa Qelqae también se use para decir apéndice y el Yapasqa Willacuy u otra palabra para decir notapié podría ser para notapié. Pero si tú también entenderías Yapasqa Qelqae como notapié o nota al final del capítulo o una nota adicional, también de todas maneras pienso que se puede usar. Sí. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta que no haya una palabra que se haya establecido para siempre usarla para decir apéndice, pero si un día tal vez Yapasqa Qelqae se llega a aceptar como la palabra
estándar para decir apéndice, entonces en ese momento tal vez ya no estaría libre para usarse como nota a pie. Pero mientras todavía no haya ese problema de que ya está ocupado con otro sentido, todavía se puede usar también como nota a pie, pienso. Y ya con el tiempo se va estableciendo, se va viendo cuáles palabras se van a utilizar más en qué sentido. Muchas gracias por todos sus comentarios. Voy a tomar el pantallazo y podríamos pasar a la próxima. Un momentito. Sí. Entonces, aquí más específicamente hablaríamos sobre el quechua sureño, usando neologismos para el quechua sureño, y existe un muy buen diccionario que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es el Quechua DIC, que pueden descargar. También hay en línea, pero también lo pueden descargar como aplicación. Y contiene varios diferentes diccionarios. Entonces, podemos ahí también ver otros dialectos, porque contiene no solamente el quechua sureño, también hay diccionarios del quechua chanca, del quechua collao, también de Ancash, creo que hay uno, y así podemos ver otros dialectos. Y también podemos consultar diccionarios clásicos, por ejemplo, de Santo Tomás, que ya son más antiguos, donde también podemos encontrar palabras que tal vez cayeron en desuso, pero que tal vez expresan también exactamente la cosa que teníamos en mente, y podríamos revitalizar esas palabras si en caso nos sirven. O de González Holguín o Jorge Lira. Y como dijo aquí Carlos, los diccionarios son tus amigos, son tu amigo, úsalos. Y también nos puede servir, eso ya aparte de los diccionarios, también podemos hacer términos compuestos. Como por ejemplo, Yachaiwasi, escuela, o Wairawasi. ¿Quiénes conocen el término Wairawasi? A ver qué tan extendido está. ¿Qué es Wairawasi para ustedes? ¿Literalmente o también? ¿Perdón? Bueno, así literal, Wairawasi sería casa del viento. ¿Lo has escuchado usarse en un contexto? Sí. No lo he escuchado así, pero sí por separado. Waira, que se refieren al viento, y Wasi, que es en el quechua chancana, casa. Pero así junto, no lo he escuchado. Yo lo escuché. He escuchado. ¿Sí? ¿Quién ha escuchado? Sí, Guayrahuasi en Cusco lo conocemos como la radio. Exacto, es como la radio. Entonces, porque metes algo como que al aire, metes el programa radial al aire. Guaira también se podría entender como aire. Por el aire. Entonces, el WASI es la estación donde graban el programa radial. Guaira WASI. Y también, sí, o sea, la estación de radio se podría decir, o el canal de radio, algo así. Y también justamente en ese contexto también lo conocí. Entonces, eso es también otra posibilidad, un ratito, otra posibilidad de crear neologismos es haciendo palabras compuestas. O también podemos extender términos quechuas que ya existen. Extender significa aquí que le agregamos más significados. Algo que ya tiene un significado, podemos también utilizarlo para otra cosa similar. Por ejemplo, eso se puede hacer con umalyig. Umalyig siendo como que alguien que encabeza algo, líder, Uma siendo la cabeza. Y ustedes han escuchado la palabra umalyig ya en otro contexto extendido. ¿Con qué otros usos han escuchado umalyig de repente? Por ejemplo, yo he escuchado eso como cabecear. ¿En cabecear?
Pero ya como el sustantivo umalyih, ya no umalyi, el verbo, sino la persona que hace eso, umalyih. ¿Alguien escribió en el chat? A ver. A cabecear, sí. Bueno, ¿alguien lo ha escuchado para presidente? Como por ejemplo el presidente de la República. He visto en Wikipedia. Sí, entonces por ejemplo en Wikipedia están utilizando umalyih para presidente. Entonces le están dando un sentido más extendido. A eso se refiere la extensión. También, por ejemplo... ¿Perdón? Eva, perdona. Umalyih lo utilizamos mucho. Por ejemplo, tienes que poner un objeto anterior. Por ejemplo, el alcalde del pueblo. Es I don't know. Pueblo en quechua sería... Yachta. Yachta umalyih, por ejemplo. Yachta Luego, Perusillo umalyih. Es como vas componiendo esto, pero siempre va con algo más. Entonces se convierte como en el director o el principal de todo esto. Entonces podríamos decir también Perú suyo umalyih, y eso podría ser el presidente del Perú. Sí, lo usamos así. Sí. Y también ñawinchay. Ñawinchay, que se puede usar para leer, que viene pues de ñawi, de los ojos. Entonces es, no sé cómo traducirlo de una manera más literal, pero ahí también se ve que ha habido una extensión de su significado. Y los hamutai también justamente hemos ya hablado aquí en el grupo. Hamutai como pensar algo a profundidad, y se podría usar también para decir hacer ciencia. Y así. Anja y Maito, ahí sí no sé muy bien su significado y cómo se han extendido. ¿Ustedes tal vez saben de esas palabras? Anja lo entiendo como lo que en mi comunidad llamamos anja, lo llamamos las hojas del Las hojas del y del choclo, no sé si lo conocen. Ya. Las hojas del maíz nosotros lo llamábamos panja. Entonces yo creo que ya me acordé del otro uso de panja, pero sí, continúa por favor. Y el maitu, estudiando y aprendido, se refiere al libro, me parece, a un escrito. Sí. Y quería agregar al umalyih. Nosotros conocemos en mi comunidad que es el líder de la comunidad, ¿no? Pero también conoce al umalyih, que yo conozco. Si diríamos nosotros al presidente de la República, nosotros no diríamos, claro, estaría umalyih, pero también estaría el kamachik. Sí. O el kamachiko, ¿no? Es otro que he encontrado. Sí, eso sería todo. Gracias. Mientras haya así todavía diferentes palabras concurrentes, podríamos decir, ya podríamos utilizar diferentes, pero en algún momento ya se va a definir más su uso. Vamos a ver qué es lo que más que nada utilizamos para decir, por ejemplo, presidente, y quizás kamachik o kamachikuj, creo que dijiste, de repente eso también tendrá con el tiempo sus usos más específicos, y ya habrá cada vez menos, o sea, ya no se usarán para la misma cosa tanto. Y creo que anja también se usa para libro, o estoy equivocándome.
es que anja, lo que dijeron que son las hojas del choclo, también se usa para decir libro, o cuál ha sido su extensión, para qué otra cosa más se utiliza hoy en día. Ah, sí, justo acabo de buscar en el diccionario y me sale que también es libro, es también otra manera de decir libro. Entonces, tal vez por la similitud entre el material, o no sé cómo exactamente le han dado esa extensión. Panja, ¿no? Panja. Pues en el diccionario de la Academia Mayor pone bráctea que protege el choclo y los granos del maíz seco. Y luego familiar, parece algo bastante triste, mujer lerda y descuidada. Y con muchas polleras superpuestas. Pero eso de las polleras superpuestas y eso de sobre todo las hojas del choclo, entonces me imagino que acuerda a la forma, a la naturaleza que tiene un libro, de que son muchas hojas juntas. Yo creo que también podría venir de que no es que el papel está específicamente hecho de los árboles, ¿no? También eso puede venir. Y otro, en la Biblia encontramos que antiguamente, o sea, no había un papel, sino que los escritos que se encuentran en la Biblia son en papiros, en hojas. Entonces yo creo que de ahí viene también. Sí, me imagino que tiene que ver sí o sí, la conexión creo que es por el material de todas maneras. Y sí, eso también es un ejemplo de cómo se puede extender el sentido de algo, de hoja de choclo al libro, que parece un poco lejano a primera vista, pero si lo pensamos un poco más, podemos ver cuál es el camino, cómo es que se dio esa extensión. Entonces, eso también es una posibilidad de crear neologismos, o mejor dicho, en este caso, no sería tanto crear una nueva palabra, sino darle un nuevo sentido a una palabra que ya existe. Bueno, voy a continuar entonces aquí con la cuestión del uso del español para préstamos. Y Miquel al final de su presentación también habló justamente sobre eso. Entonces, cuando ya se agotan realmente las posibilidades del quechua, por ejemplo, porque no encontramos para nada una palabra que sea lo suficientemente precisa, o no haya forma de, no sé, de nominalizar algo y volverlo exactamente la palabra que queremos expresar, entonces es necesario recurrir al español a veces, pero... ¿Tiene que ser español? ¿Perdón? A veces se cree que usa una palabra española, pero de verdad es una palabra griega o latín clásico. Sí, sí, también, porque el mismo español... Árabe, puede ser árabe. Entonces, español... El mismo español también está lleno de préstamos, entonces es como que un importe, pero no directo del español, sino que antes el español también por su parte lo ha importado de otro idioma. Es muy cierto. Entonces, como con el litio en tu presentación, cuando se trata de una palabra que en el mismo español también ya fue préstamo, podemos también mirar su origen y podemos ver una forma de tomar el préstamo directamente de su origen, si es que vamos a tomar un préstamo sí o sí. Para mí es importante eso porque el quechua no puede ser esclavo del español o de inglés. Sí, sí, sí. No es que creo que o sea, que no sea tampoco esclavo de inglés. Sí, sí, sí. Más abajo creo que Carlos también lo viene mencionando, entonces ahorita vamos a pasar a esa parte también. Y cuando hacemos un préstamo, lo podemos integrar al quechua mediante la refonologización, que significa nada más y nada menos que adaptar la pronunciación de la palabra a como un quechua hablante nativo y monolingüe lo pronunciaría.
Entonces, un quechua hablante que no conoce nada de la manera de cómo se pronuncia el español, cómo pronunciaría esa palabra y así la podemos refonologizar, es decir, cambiarle su sonido, adaptarlo al quechua. Y aquí... Eso cambia la escritura también, la ortografía. Sí, también eso ocurre ya también a nivel de la ortografía, pero has dicho que en tu opinión es un poco difícil decir realmente deberíamos cambiar cada vez también la ortografía. No hay que preguntar a alguien que está en la chakra cómo se dice ribonucleico. Ribonucleico, hablando de nanotecnología o de biotecnología, porque no se pregunta pues a los granjeros en Iowa o de Mississippi cómo se dice eso, simplemente se hace. So, a veces hay que hacerlo, pero con cuidado, porque si la palabra es muy científica, no hace falta pues digamos cambiarle totalmente el sonido. Sí. Y la ortografía. Sí, yo pienso que sí o sí todavía queda de todas maneras, si la refonologizamos o no, si alguien realmente es, y hoy en día no hay tantos quechua hablantes monolingües porque pienso la mayoría sí o sí es bilingüe con español. Entonces, pero si alguien, en el caso de que en unos años existan quechua hablantes monolingües que lleguen a la universidad y estudien toda su carrera en quechua, entonces tal vez ven una palabra, un préstamo escrito con la ortografía española, pero de repente lo van a pronunciar de acuerdo al quechua. Lo más importante es que nadie los discrimine por pronunciarlo como lo pronuncien, pienso yo. Que digan lo que puedan, porque eso es lo que pasa con inglés. Que hablas con alguien de Sheffield, alguien de Mississippi, Escocia, una palabra de bioquímica y no tienen ni idea cómo se pronuncia, pero da igual, aprenderán. Sí. Bueno, de todas maneras, normalmente se trataría de refonologizar el préstamo para que también para que suene mejor dentro del conjunto del texto en quechua sureño estándar. Ahorita estamos hablando todavía del quechua sureño, pero también puede ser para las diferentes variedades. Y aquí, pensé que iba a venir eso más abajo, pero eso de que podemos también primero buscar en otros idiomas andinos, por ejemplo en el Aymara, o en los idiomas de origen de los préstamos, como el latín o el griego antiguo, etcétera, o el árabe. Bueno, entonces, primeramente todavía aquí hay el punto de que el español se debe usar para reforzar el quechua, no para reemplazar el quechua. Es decir, primero pensar si podemos hacer un término en quechua y el español debería ser como que la solución de emergencia, por decirlo así. Entonces, para ayudarnos, no para, no debería ser el primer recurso, no deberíamos decir siempre, ¿cómo se dice en español? Ya vamos a hacer un préstamo nomás, porque mejor sería que haya más neologismos que préstamos. Están mandando el link del diccionario. Sí, muchas gracias, Keitel. Sí, aquí creo que QS es quechua sureño. Distinguir el quechua sureño del español permite reforzar una identidad andina común. Entonces, me imagino que lo que Carlos quiere decir es que si logramos distinguir el quechua más del español, haciendo más neologismos que préstamos y refonologizando también en la medida de lo posible los préstamos, eso puede contribuir a que se tenga un mayor sentimiento de identificación con una identidad andina. Cuidado con el purismo. Sí, cuidado con el purismo. Porque eso es lo que pasó en el euskera. Había unos que querían fuera todo que sonaba español o latín, fuera.
Entonces inventaban cosas muy raras. Y al fin y al cabo, para los curas, pues está bien. Eso hubo en el alemán también y ha llevado creo que en la era romántica o algo así, han querido al inicio del siglo XIX. Los estudiantes... Con Schauspieler, que es eso es actor, yo creo, Schauspieler, en vez de actor. Ok, con Schauspieler, con actor, sí. Papierdeutsch es alemán de papel, porque el alemán tenía muchos préstamos de francés. Entonces querían reemplazar esas palabras con raíces alemanas. Y tuvieron éxito en algunos con algunas palabras pegaron, pero otras hoy en día cuando se leen son ridiculísimas. Por ejemplo, la palabra para nariz en alemán es un préstamo, no es germánico, decimos Nase, es del latín, pienso. Entonces, ahí han querido decir Gesichtserker, que bueno, es ridículo. Un Erker es como una parte que sobresale en un edificio y Gesicht es la cara. Es como decir lo sobresaliente de la cara y no suena bien. Entonces, claro, el purismo puede realmente llegar a un nivel muy ridículo, entonces hay que tener un poco de cuidado también con eso. Creo que en muchos idiomas ha habido ese tipo de movimientos, ¿no? Sí, pero en otras, por ejemplo, Yachaywasi también sería una manera de querer un purismo y en ese caso funciona muy bien. Fundado. Sí, y tiene buena acogida, así que esa es justamente la idea. El español se debe usar para reforzar. Entonces tiene que haber un buen balance entre querer usar lo más quechua posible y esa tendencia purista, pero tampoco llevarlo a extremos y siempre ver cuándo es mejor usar o aceptar un poco de ayuda del español, por decirlo así. O mejor dicho, servirse del español, podríamos decir también. Sí. Bueno, entonces eso en cuanto al uso del español. Y ahora quedan todavía 2 hojas de la presentación. Esta es sobre cómo se establece un neologismo. O sea, muy bien, ahora tenemos varios términos en nuestro glosario, pero ¿cómo vamos a hacer que se llegue a una aceptación y al uso de esos términos? O de uno de esos términos o de algunos de esos términos. ¿Cómo se expande su uso también? Eso es la parte más complicada. Primeramente, es muy importante que haya más textos escritos. Mientras más se usa, más se puede ir viendo cuáles palabras pegan más y cuáles pegan menos. Entonces, necesitaríamos la creación de un corpus escrito, de un gran número de textos escritos, bajo el cuidado de lingüistas profesionales. Es decir, que con el cuidado de lingüistas profesionales, por ejemplo, que como aquí en este grupo queremos hacer, que haya una asistencia a la hora de escribir su abstracto o su tesis, su trabajo científico en quechua, con la ortografía, por ejemplo, etc. Y también, pues, justamente eso de encontrar posibles palabras, pero es muy importante que se lleve a la acción, que realmente se usen textos. Sin eso no se puede no se puede establecer. Y también se podrían usar grupos focales como parte del trabajo de campo. Entonces, allí he tenido que preguntar a Carlos a qué se refiere exactamente y me dijo que, por ejemplo, se podría hablar con personas que trabajan en un cierto área para determinar un poco los neologismos con ellos. Por ejemplo, si se trata de nuevas palabras que tengan que ver con la educación, se podría trabajar con grupos de profesores, grupos de maestros escolares, para hacerles ver esos neologismos y que ellos puedan utilizarlo también. Pero también que ellos puedan
dar sus comentarios y hacer una retroalimentación de si realmente esa palabra es adecuada o no. Así que se tiene que introducir de poco a poquito en la práctica. Y también es necesario que se creen diccionarios y enciclopedias profesionales y accesibles. Y con profesionales, pues se refiere a que sean mucho más que solamente una lista de palabras. Que tengan, por ejemplo, también ejemplos de uso, que tengan también variedades regionales y todo ese tipo de cosas que tiene un buen diccionario. Y accesibles, pues que sea económicamente accesible, que tal vez también se pueda consultar en internet, ¿no? Que sea lo más accesible posible. Hay un gran diccionario de Julio Calvo, súper grande, pero súper caro, que vale como 500 soles. No es la idea tampoco de que tengas que gastarte una fortuna solo en un diccionario. Pero también, bueno, sería bueno que los autores por su trabajo del diccionario reciban una buena remuneración y que sea subvencionado, por ejemplo. Se publicaron pocos ejemplares. He investigado el tema a fondo y es difícil de conseguir. Yo quería comprarlo así, pero es que no había manera. Ese diccionario, por ejemplo, es un caos. Mucho trabajo, pero es un caos. Es como buscar una palabra en un diccionario en que las páginas no están en orden alfabética. Es un caos. Un caos, sí. Pero bueno. No sé lo que los demás han visto este diccionario. Yo doy mi opinión humilde, pero eso es lo que yo creo. Como alguien que también trabaja en la lexicografía. Sí. El diccionario es un caos. Es como buscar una palabra en un diccionario en que las páginas no están en orden alfabética. Sí, esa es estoy de acuerdo contigo, Miquel. Yo he tratado de no ser muy crítico porque conozco personalmente al autor y es una persona muy entusiasta, muy amable y, bueno, sabe lo que está haciendo, pero parece que su lexicografía no ha sido la correcta, su método no ha sido el correcto. Yo pienso que de todas maneras sería bueno que exista subvención para ese tipo de proyectos. Por supuesto. Que el Estado pague para que este diccionario se pueda... No sé, se puede revisar, editar y todo eso, y después hacer accesible, pero bueno. ¿Quieren escuchar una historia triste? ¿Qué tan triste? Bueno, es interesante también. El diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, el famoso Simitake, ese diccionario recibió financiamiento europeo. Recibieron, no recuerdo cuánto dinero exactamente, pero digamos que recibieron $100,000. Recibieron una cantidad de dinero que es grande para el Perú. El diccionario hay una reseña del diccionario por Serrón Palomino, que es una reseña. Serrón Palomino ha escrito un par de diccionarios que son decentes, en mi opinión. Quizás para mí que no sean tan buenos, pero están más claros. Pero la crítica de Serrón fue básicamente, por esa cantidad de dinero, este diccionario debió haber sido mucho mejor. Debió haber tenido mucho más cuidado porque tenían dinero. Es una lista de palabras. Claro. Ese mismo comentario también escuché del parte de docente de quechua en mi universidad en Alemania, que ese diccionario parece una lista de palabras. Claro, entonces el problema es, y esto es para que los compañeros, las compañeras puedan escucharlo, el problema es que cuando tienes una institución que es la autoridad, pero es una autoridad que no tiene conocimientos y que está en contra de la ciencia, tú dices que eres lingüista en la academia y te insultan y te dicen que tú que sabes, tú no sabes nada, eres un oportunista o estás tratando de robarnos el quechua. Por esa razón es que ese diccionario podría, con $100,000 o una cantidad semejante, podría haber sido un buen diccionario, pero si no quieres aceptar que no es tu especialidad y necesitas lingüistas lexicógrafos específicamente, y investigar con la gente, hacer un trabajo de campo, recopilar palabras. Esa fue una oportunidad perdida. O sea, fue una oportunidad perdida. Y ese diccionario salió en el año 99, 2000. O sea, se han perdido 20 años de un diccionario que pudo haber sido mejor hecho. Sí, esa es una historia triste en realidad. ¿Por qué? Una cosa es tener
palabras, entradas y otras cosas, organizar cada entrada, digamos, porque cada entrada es lo que hago con mi diccionario. Yo hice un diccionario inglés-vasco y cada entrada es una prisma. Si una palabra muy complicada, como en español, ser, estar, perder, pues esta entrada va a ser muy larga, pero en el diccionario de la Academia Mayor, pues todo igualito, todo. Yeah. Sí, no hay un criterio de complejidad o de división de las... Kai, como ser, es que no hay nada, es que es wow, impresionante, pero para lo malo. Sí, y justamente por eso es una buena razón para que uno trabaje con más cuidado con los hablantes también. Por eso una meta más pequeña es un glosario de quechua, pero es una meta pequeña porque es más precisa y tiene sus propios desafíos que los miembros del grupo conocen bastante bien. Entonces, si podemos trabajar eso nada más, ya es una ventaja. Y al menos también teniendo un criterio de organizar las entradas de una manera mucho más clara. Eso, si puedo decirlo, yo tengo digamos, hice traducir porque también recibí mucho dinero del gobierno español para hacer el diccionario, ampliar un diccionario, y había un libro para hacer un tesis para los rusos, un tesis inglés-ruso, para cómo se escribe, pues, una tesis. Y todas las palabras, no palabras, pues también las frases, es fraseología. Es maravilloso. Estoy dispuesto a dejar ese grupo, pero la cosa es que tiene que haber gente que sepa traducir, y eso podría ser, digamos, un modelo para que la gente vea cómo se escribe el quechua bien y luego se copia. Eso es lo que pasa en vasco, que poco a poco la gente ve el modelo y se copia y ya está. Claro, es que eso sería más fácil si hubiera una academia quechua que pudiera realmente servir de modelo. Pero la academia... Podría ser el principio de un tipo de academia. Claro, pero es que el principio de la Academia Mayor no ha sido ese. Yeah. Es un principio que no tenemos por qué discutirlo, pero que todos conocemos. Es un principio muy diferente el que están siguiendo. No están siguiendo un principio de conocimiento científico del quechua, están siguiendo otro principio. Entonces, cuando quieren proponer algo como un modelo, en verdad no pega porque no tiene un fundamento científico. No han salido a preguntar a las comunidades, no han hecho eso. Ustedes pueden, yo no estoy mintiendo tampoco. Ustedes pueden mirar en la página web cuáles son las metas de la Academia Mayor. Miren eso, cuando dicen quiénes somos, lean todas las metas y pregúntense, ¿han hecho eso? Ni una sola de las metas se ha cumplido. Entonces, ¿por qué? Es una pregunta que uno debe hacerse, pero nadie la hace. Muy bien, muy bien. ¿Otras preguntas? Entonces, como ya estás de regreso, ¿te parece que tú continúas con tu propia presentación? Llegamos justo hasta crear diccionarios. Ok, perfecto. Y falta la frase aquí, reconocer que el quechua sureño también tiene variación interna, incluyendo variación de registros. Es decir, registro es si hablamos coloquialmente, si hablamos formalmente, y todo eso es a nivel de registros. Correcto, sí. voy a compartir. Si dejas de compartir, por favor, ya, para que yo pueda compartir. Está bien. Sí, y hay una pregunta también. Perfecto, entonces podemos terminar. Gracias. Disculpen mi desaparición. Claro, ningún hablante es autoridad en toda la lengua. Eso, por ejemplo, lo sabemos muy bien. Muchos hablantes de quechua que tienen muy buenas intenciones dicen, ay, pero esa palabra yo no la conozco. Pero uno les pregunta, oye, ¿tú conoces todas las palabras del español? Yo soy un lingüista y he estudiado más de 20 años lingüística. Yo jamás voy a decir que conozco todas las palabras del español. He vivido 16 años en Estados Unidos, hablo inglés todos los días y yo no conozco todas las palabras del inglés. Es más, cada semana puede aparecer una palabra en inglés que yo nunca he usado, nunca he escuchado y digo, mira, después de tantos años todavía aprendes palabras en inglés.
lo mismo le pasa a un quechua hablante. Uno debe pensar que un solo quechua hablante, una sola quechua hablante, no puede tener un conocimiento de toda la riqueza de la comunidad quechua. Por eso es que hacer un diccionario es un trabajo muy arduo y que es un trabajo colaborativo también. Y para la colaboración es crear una base de datos. Y creo que Eva ha mencionado esta falta tan lamentable de un corpus del quechua. Algo que se debería trabajar con diferentes academias serias y profesionales, pero también con los hablantes. Las hablantes y los hablantes de quechua pueden contribuir con eso. Ahora hay un proyecto en la Universidad de Georgia que el profesor Chad Howe, que es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos allá, es lingüista, es colega mío, lo conozco. Ayer presentó el Quechua Alliance, la Alianza Quechua, tiene un meeting, una reunión que está pasando esta semana, por eso me he tenido que salir. Y dijo, estamos creando un corpus pequeño, pero un corpus técnico de quechua, en el sentido de que cualquier persona pueda buscar la palabra, cómo se conjuga este verbo, cómo aparece en diferentes textos. Y es algo que sería súper útil para enseñar y para poder entender mejor cómo funciona el quechua. Una concordancia. Una concordancia, correcto. Concordancia y conteo de palabras, conteo de frecuencia. Es algo que es más técnico, pero que Miquel lo sabe mejor que yo. Es muy, muy útil para poder decir qué palabras deberíamos enseñar, por ejemplo. Alguien podría pelearse, decir, no, esta palabra no se usa aquí, esta palabra no se usa acá. Lo que se hace es que se le pregunta a todos, desde Huancavelica hasta Santiago del Estero en Argentina. Sabemos cuáles son las palabras, qué frecuencia tienen, y vemos simplemente, a ver, qué palabra es común a todos. Esa es la palabra que debemos usar, la que es más común. Si no, ¿cuál es la mayoría? Y eso se puede saber, no solo se puede saber con datos cuantitativos, y eso es lo que se necesita en un corpus. Ahora, bueno, finalmente, la dispersión de los neologismos en canales oficiales es, y voy a decir lo que dijo Miquel anteriormente, es una necesidad que ese no es un favor que el gobierno peruano tiene que hacerles a los quechua hablantes. Ñocanchic, como noticiero, yo soy fan de ese noticiero, me encanta, trato de verlo al menos una vez por semana para practicar, para escuchar, para enterarme de las noticias, pero un noticiero en quechua no es todo lo que se necesita. Se necesita un canal de televisión que dé quechua 24 horas al día. ¿Por qué? Porque es un derecho de los hablantes de quechua. Una emisora en Ancash, una emisora en Junín, una emisora en Cajamarca, una emisora en Cusco, en Puno, para que todos tengan noticias, programas de entretenimiento, programas de debate que se usen el quechua. Y en esa manera, cuando una persona tiene que usar el quechua a un nivel formal, como en una radioemisora o en una televisora, es que estas palabras que son del registro formal comienzan a ganar convencionalidad. O sea, comienzan a ganar exposición y la gente, los hombres, los niños, comienzan a usarlo. De hecho, puedo decir esto, los profesores, los traductores, los intérpretes certificados del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Educación tienen un trabajo muy importante para difundir esta variedad estándar que se crea de una manera técnica y de una manera colaborativa con la gente misma. O sea, es una combinación de muchos factores. ¿Es quechua de laboratorio? En parte sí, pero no es solamente un laboratorio de una sola persona, es un laboratorio de un equipo de personas que consulta a los hablantes y propone en los medios de comunicación, y eso se acepta o no se acepta. Es un proceso, y por eso lo que Miquel dijo es, esto no se va a hacer en un año. Para el vasco tomó 40 años, pero se logró. Entonces, para el quechua podría demorarse, sí, pero esfuerzos como los que ustedes hacen viniendo a este tipo de reuniones son extremadamente valiosos porque nos están mostrando que hay una intención de hacer esto. Es un trabajo, y voy a una vez más, gracias Miquel por venir, porque esa frase del vasco que dijo, cuando hay ganas, el camino no es empinado. Cuando hay ganas, uno puede ir cuesta arriba y es como si fuera un camino recto, no nos importa. Tenemos que ponerle ganas para este tipo de proyecto. Y quiero terminar justamente con otra buena noticia. Muy bien, eso lo puedo poner después.
de la academia, sí, lo puedo leer en un momento. ¿Dónde se halla un estándar de quechua natural? Bueno, yo había mencionado esto y creo que quizás Eva también lo dijo. El estándar no existe en la vida real. O sea, la gente no habla con un estándar todo el tiempo, pero ya se utiliza de una manera común porque hay prácticas formales muy, muy institucionales en el español, por ejemplo, o en el inglés y ahora en el vasco. Si tú quieres hablar en un jurado, no puedes hablar de una manera informal. Tienes que decir, señor juez, su señoría, disculpe, me presento ante usted. El lenguaje de los formularios, de las peticiones, todas esas formas son formas formales. Entonces, ¿de dónde vienen esas formas más ese registro alto? Bueno, eso es lo que la gente utiliza en los Andes cuando tiene que hablar en una reunión, en una asamblea, en un Tantanacuy, en un Juyunacuy. Cuando tienes que ir a un comité, vas a utilizar ese lenguaje. La pregunta es, ¿tenemos ese tipo de lenguaje registrado? No, porque nadie se ha tomado el trabajo de ir a las comunidades, específicamente al momento de cuando el alcalde, cuando el barayos, cuando el responsable, el juez de aguas, cuando las autoridades locales andinas tienen que hablar con su gente de temas muy importantes, distribución de agua, movimiento de tierra, rotación de tierras, temas que son importantes para el mundo andino. Esos son los que hay que grabar y eso es lo que hay que analizar y decir, ¿cómo es esta gramática formal del quechua? ¿Cuál es la gramática del registro educado, elevado? Alguien podría decir, pero Carlos, esas personas no son educadas. Sí, pero el hecho de que no sean educadas formalmente en la escuela, en la universidad, no significa que no usen un registro formal. También lo usan. Entonces, y aquí viene mi crítica, y bueno, Gavina Córdoba es una persona que entiende este problema, y yo he conversado con ella un par de veces, y me sorprendió, bueno, no me sorprendió porque Gavina es una persona muy inteligente, y ha trabajado muchísimo por el quechua. Entonces, lo que me sorprendió en el sentido de, me pareció muy bueno, es que ella también pensó que hay que preguntarle a la gente en el contexto formal, y que eso es lo que hay que registrar y hay que analizar y proponerlo como la base para aplicarla en programas de radio, en periódicos, en las escuelas, en las universidades, etcétera, en quechua. Pero esto no se ha hecho porque no tenemos una voluntad política suficiente, pero se puede crear y depende de los quechuas mismos. Y tenemos los obstáculos de las personas que, como Miquel dijo, dicen, ay, eso no se puede, ¿por qué lo vas a hacer? Los quechuas no quieren hablar en quechua, quieren hablar en español. Es una lucha constante, pero hay personas como Gavina que también lo ven de esta manera. Entonces, se puede hacer. No veo por qué no. De hecho, ese es un proyecto mío que espero terminar con otros proyectos para ponerme a hacer eso, y es buscar un financiamiento, ir a comunidades y simplemente sentarme y grabar asambleas, grabar escuelas, reunión de padres de familia, reunión tenemos que decidir cómo construir una nueva aula para nuestras chicas, nuestros chicos. Grabar, tener un asistente que hable el quechua muy bien, mejor que yo, y que pueda transcribir todo y analizar. Mira, cuando quieren pedir por favor a una persona que es superior, usan esta estructura. O tal, y tener una gramática del quechua como registro formal. Y desde ahí, y aquí viene lo último que quiero decir, eso es lo que falta en el Ministerio de Educación en el Perú. Porque tenemos gente que es muy buena, que es muy capaz, pero que están creando un quechua desde su individualidad. Son gente que es mestiza, que es quechua hablante, así como dicen, quechua hablante nato, pero que se educó en Lima, o se educó en la San Antonio Abad, se educó en la San Cristóbal, se educó en la Santiago Antúnez de Mayolo, en universidades de ciudad que están muy influidos por el español. Entonces, cuando escriben un quechua formal, un quechua de registro educativo, registro alto, es siempre un quechua que está copiando al español. Entonces, la respuesta es, ¿queremos que sea así? Bueno, podría ser así, pero los niños, las niñas, cuando leen eso, que son de comunidad, dicen, esto suena un poco raro. Claro, porque es un quechua más basado en el español para la parte formal. La solución es mirar qué hacen las personas en las comunidades para que sea parte del lenguaje formal, del lenguaje académico. Bueno, y eso era todo lo que yo quería presentar. Gracias, Eva, por
por haber completado la mayoría, y si tienen alguna pregunta para Eva, para mí o para Miquel, por favor, encantadísimos de contestar o de trabajar con ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias igual por la participación en la tarea. Y bueno, yo voy a salir en unos 13 minutos. Y sí, después creo que Carlos va a ser el host. Sí. Yo también, ya debe ser la 1:30 en el Perú, entonces también ya es hora de almorzar. Pero si alguien tiene, creo que había algunas preguntas en el chat que podemos cerrar con eso. Ajá. No, yo creo que ya estamos por terminar también esto. El link, sí, el link eso te lo puedo compartir. El link es el link de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Nada más es su página web oficial, donde tiene la lista de sus metas y ninguna de ellas ha cumplido, por desgracia. Muy bien, entonces si no hay preguntas, creo que podemos agradecerle a Miquel por haber venido desde... Miquel, ¿estás en el País Vasco en este momento? Sí, ahora para nosotros, hora de cenar. La hora de cenar, y eso es muy importante. En España la cena es sagrada. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas por la presencia y las preguntas. El material, como siempre, lo vamos a compartir, Keitel lo enviará, y espero que tengan un buen día y nos veremos la próxima semana, creo, ¿no? Todavía seguimos con el taller la próxima semana, Keitel, ¿no? Continuamos mañana, mañana a las 4. Es sobre el taller de historia, donde se va a dar las herramientas que usan los historiadores para rebuscar en las crónicas. Y la idea es rescatar palabras de las crónicas para desarrollar nuevo vocabulario científico. Perfecto. Entonces, allí nos vemos a las 4. Lo copiaré el link otra vez en el WhatsApp. En el WhatsApp del grupo. Listo. Sí. Miquel, entonces, si no hay más preguntas, ¿cerramos entonces? Cerramos entonces. Listo. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a todos. Inkunachiscama. Inkunachiscama.